Ciclo proliferativo celular y mitosis. ¿Qué es el ciclo proliferativo celular? Es un conjunto ordenado de eventos que parte con una célula denominada célula madre, que se muestra acá abajo, o célula progenitora, y esta célula sufre una serie de pasos y eventos ordenados que culmina en el crecimiento de esta célula y finalmente en la división de esta para generar dos células hijas. Hija 1, hija 2. Ambas células son clones, son idénticas entre sí, clónicas, idénticas entre sí. Genéticamente. Entonces eso es el ciclo proliferativo celular, conjunto ordenado de eventos, los cuales se los muestro acá, las etapas del ciclo proliferativo celular. El ciclo proliferativo se divide en dos grandes etapas, la interfase y la fase M. ¿Ya? Esta es la primera etapa, segunda etapa. En estas dos etapas se divide entonces el ciclo completo. La interfase tiene tres subetapas, la fase G1, la S y la G2, cuyas características son las siguientes. En la etapa G1, la célula crece, por eso que en esta fase se denomina de crecimiento celular. Dentro de las cosas que experimenta la célula en esta etapa, tenemos el aumento de tamaño. También la célula sintetiza organelos, por lo tanto tiene un activo metabolismo, principalmente anabolismo, o sea, de creación de cosas. Empieza la duplicación de los centriolos en el caso de la célula animal. Existe un punto de control del ciclo proliferativo que va a suceder aquí en G1. Y además, desde este punto, puede especializarse y transformarse en una célula como por ejemplo una célula de la piel, una célula del hígado, un hepatocito, cualquier célula especializada. Estas células especializadas se denominan células que están en G0. Posteriormente a la etapa G1, una vez que se cumplan los requisitos, vamos a avanzar a la siguiente etapa, que es la etapa S, denominada S por síntesis de ADN. ¿Qué es lo que sucede en esta etapa? Se replica el ADN aumentando de cantidad al doble. Se genera una copia de la información que uno ya posee. Por supuesto, este ADN se tiene que acompañar de histonas para formar la cromatina. Posteriormente, la última etapa de la interfase es la etapa G2. Y en esta etapa la célula se prepara para el siguiente evento, que es la mitosis. Por lo tanto, la G2 se denomina preparación para la mitosis. ¿Qué es lo que se cumple aquí? ¿Qué es lo que tiene que hacer la célula aquí? Se evalúa si se tiene lo necesario para entrar a mitosis, todas las enzimas necesarias y los insumos y recursos necesarios. Está el segundo punto de control. Recuerden que el primero está en G1, el segundo es en G2. Se corrigen errores y si todo está ok, vamos a la siguiente fase, la fase M, que sería la segunda gran etapa dentro del ciclo proliferativo. La fase M consta de dos etapas, la mitosis, que es un tipo de división nuclear, y la citoquinesis o citocinesis, que es la repartición del citoplasma en dos. La mitosis consta de 4 etapas, la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Esas son las 4 etapas de la mitosis. En la mitosis, lo que hace la célula es distribuir el ADN que fue copiado, que fue duplicado en la etapa S, en polos opuestos, con la finalidad de generar dos núcleos, con la misma información genética. En este punto, en metafase, va a ocurrir el tercer punto de control. Si todo cursa bien, se avanzará a anafase, llegaremos a telofase,
Y finalmente, mientras telofase sucede, vamos a experimentar la división del citoplasma que corresponde a la citoquinesis o citocinesis o citodiéresis. Es la división del citoplasma, el cual finalmente genera dos células hijas. Las células que están en G1 pueden especializarse, como se muestra en la siguiente diapositiva. Las células que están en G1, que están experimentando un rápido crecimiento y actividad metabólica, pueden irse a G0 y se especializan. Así. La duración de las etapas del ciclo proliferativo se menciona acá, aunque esto es relativo, por lo tanto no es tan importante. La etapa que más dura es la etapa G1, después le sigue la etapa S en duración, la G2 y finalmente la fase M, que dura aproximadamente una hora, menos de una hora. Esto es relativo. Hay algunas células que esto lo hacen muy rápido, especialmente las células del epitelio intestinal. Y hay otras células que se demoran muchísimo en esto. Por lo tanto es relativo y no es necesario aprendérselo. Aquellas células que se han especializado, tenemos dos tipos de células que se han especializado. Aquellas que son capaces de volver nuevamente al ciclo proliferativo bajo el estímulo adecuado, como por ejemplo los linfocitos, que son células del sistema inmune. Y hay otras células que están en G0, que están especializadas ya cumpliendo un rol en tu cuerpo, que no pueden volver al ciclo proliferativo, que están terminalmente diferenciadas y no pueden volver, como las neuronas. Las células que están en G0 no son células que están en G1 prolongado, ¿ya? No es una fase, la G0, G1 prolongada, sino que estas células están cumpliendo un rol, una función, y para cumplir esa función tienen que expresar ciertos genes, ciertos tipos de proteínas para cumplir su función. Por lo tanto, las células especializadas apagan o silencian gran parte de su información genética y solamente expresan aquella que está relacionada con su función. Ellas poseen toda la información genética, al igual que todas tus células del cuerpo, y solo expresan la necesaria para ejercer su función específica. La cromatina, que vendría siendo el ADN unido a proteínas, histonas, en estas células tienen un mayor grado de condensación, porque la mayoría está silenciada, como heterocromatina. Está silenciado el ADN de esa manera. Y dentro de ellas existen moléculas que inhiben a la célula para que no entre al ciclo proliferativo celular y se mantenga ahí en G0. Tienen que conocer 4 tipos de células especializadas. Es lo que requiere el DEMRE. Las células pancreáticas, que les muestro aquí, las cuales tienen por misión generar proteínas de exportación, tienen que generar el jugo pancreático y también deben de generar la insulina y el glucagón, que son proteínas, son hormonas proteicas. Entonces, estos son los organelos que uno esperaría tener en gran cantidad en este tipo de células. Las otras células especializadas son los enterocitos, células intestinales, cuya función principal es absorber nutrientes. Por lo tanto, la especialización que tienen ellas es a nivel de canales de transportadores de la membrana que regulan la permeabilidad de la membrana a distintos elementos, como por ejemplo aminoácidos, azúcares. Las grasas pueden atravesar esa membrana. Y las especializaciones están relacionadas o los organelos que poseen aquí en gran cantidad estas células tienen relación con eso. Las otras células que tienen que saber son las células musculares, las cuales se contraen, su función, permiten el movimiento de elementos de tu cuerpo,
tienen una gran cantidad de proteínas en su interior, muchos núcleos, un retículo endoplásmico liso denominado retículo sarcoplásmico que almacena calcio, imprescindible para la contracción muscular. Ahí vemos cómo la unidad contráctil denominado sarcómero se contrae. Ahí vemos cómo está relajado y finalmente cómo se contrae. Para este proceso es necesario calcio y también ATP, ATP que suministran las mitocondrias. Y finalmente, la otra célula especializada son las neuronas, los cuales tienen principalmente un gran desarrollo del núcleo, mitocondrias, retículo endoplásmico rugoso. Esos tres elementos son los más importantes dentro de los organelos. Muy bien, ya sabemos entonces cuáles son las etapas del ciclo proliferativo celular. Otra cosa necesaria que hay que aprender es el grado de compactación o de condensación del material genético durante todo el ciclo proliferativo celular. Por lo tanto, ahora nos vamos a referir a eso. ¿Cómo está organizado, cómo está compactado el material genético durante todo el ciclo proliferativo celular? Lo vamos a ver ahora. Primero veamos qué sucede en interfase con el material genético. Es decir, en G1, qué es lo que va a suceder ahí, cómo va a estar el material genético en la etapa S o síntesis, cómo va a estar el material genético en la G2. Nosotros estamos acostumbrados a ver en Internet este tipo de ordenamiento del material genético. El material genético que ven aquí, de la forma en que está ordenada, se denomina cariotipo o cariograma. Esto es un cariotipo o cariograma. Más adelante hablaremos más en detalle de este tema. Sin embargo, así no es como está normalmente el material genético en nuestros núcleos de la célula. Así va a estar únicamente en una etapa específica de la mitosis, en metafase. Estos cromosomas que ven acá, o cuerpos con color, son cromosomas metafásicos. No siempre está así el material genético. De hecho, casi nunca está así el material genético. Normalmente lo vamos a tener así, descondensado, con un grado de compactación mínimo. Vamos a ver entonces los grados de compactación que tiene el material genético cuando está en G1, en S y en G2. Estos se denominan cromosomas interfásicos y ocupan dominios dentro del núcleo. El material genético está descondensado. Vamos a verlo entonces en detalle en la siguiente diapositiva. En G1 entonces nosotros tenemos el material genético. Recuerden que el ADN es ácido desoxirribonucleico y aquí ven un representante. Esto que ven acá es la doble hélice antiparalela, descrita por Watson y Crick, paralela. Nosotros, ahí tienen entonces, es una molécula de ADN, también podemos llamarle una cromátida o un cromosoma, ¿ya? Eso sería una molécula de ADN, una cromátida o un cromosoma. Esta molécula no está desnuda, así como la ven, está desnuda. Sin embargo, en nuestros núcleos no está desnuda, sino que está unido a proteínas histonas. Aquí pueden ver las proteínas histonas, que son como unos koyak. ¿Ya? Es una pelotita con una colita así. Eso es una histona. Entonces, estas histonas, que son proteínas, se llaman histonas, son proteínas. Se agrupan entre sí. 8 histonas se agrupan y forman lo que se denomina un nucleosoma. Y alrededor de este nucleosoma el ADN da 2 vueltas. 2 vueltas. Después tenemos ADN espaciado, 2 vueltas, ADN espaciado, 2 vueltas. Y así sucesivamente vamos organizando el material genético. Este vendría siendo el nivel de compactación más simple.
el primer nivel de compactación. ¿Ya? Entonces aquí tenemos cómo se organiza el material genético en G1. ¿Ya? Tenemos ahí, como lo podemos ver, lo que recién describí. Sin embargo, esta misma molécula también puede tener un grado de compactación un poco mayor en ciertos sectores, como el que ven acá. Basta con sobreenrollar, o sea, si yo sobreenrollo este mínimo estado de compactación, lo sobreenrollo sobre sí mismo, como si fuera un cable de teléfono, y me genera esta otra estructura mucho más compacta, denominada solenoide. ¿Mm? Estas dos estructuras reciben nombres distintos. La primera que describí se denomina eucromatina. Eucromatina. Recuerden que la cromatina es ADN unido a proteínas histonas. Proteínas histonas. Eso es la cromatina. La cromatina en una célula que es su núcleo, el ADN está en G1, cuando la célula está creciendo. Estas moléculas, esta cromatina, ADN unido a proteínas histonas, puede tener 2 grados de compactación en la misma molécula. En ciertos sectores va a estar como eucromatina y otros sectores de la misma molécula va a estar como heterocromatina, un poco más compacta. Acá les muestro que algunos sectores podrían estar como, imaginemos acá que esto podría ser eucromatina, y este sector imaginemos que aquí está como más compacto, esto podría ser heterocromatina. Entonces la misma molécula de ADN, el mismo cromosoma, la misma cromátida, puede tener sectores compactados muy sencillamente, formando la eucromatina, y otros sectores compactos, mucho más compactos, con el siguiente nivel de compactación, llamado heterocromatina. ¿Ya? Esta molécula de ADN entonces puede tener estas dos formas de condensación, de compactación. Nótese que existe una región en esta molécula de ADN denominado centrómero, un centrómero, ¿vale? Donde hay unas proteínas ahí especiales. Entonces deben de imaginar que en la célula, cuando está en G1, vamos a tener las moléculas de ADN o la cromátida o el cromosoma, vamos a tenerlos así. Este podría ser ese, por ejemplo, el violeta. ¿Ya? Son muy grandes, mucha información ahí tenemos. Es así como se ve un núcleo con una tinción, un núcleo interfásico en G1. Lo vemos así. Se fijan que no se pueden distinguir los cromosomas o los cuerpos con color, así como les mostré en la diapositiva anterior en el cariotipo cariograma, sino que uno ve unas regiones más oscuras y unas regiones más claras. Las regiones oscuras son cromosomas o es ADN o es cromatina que está en un grado de compactación como heterocromatina. Y las zonas más claritas son zonas donde el ADN está más laxo, por lo tanto la luz atraviesa más fácilmente y se ve más clarito. Es así entonces como tenemos nosotros el material genético en G1. Acá les muestro lo que está sucediendo con un cuerpo con color, un cromosoma. Pero recuerden que nosotros tenemos, ¿cuántos cromosomas? La especie humana tiene 46 cromosomas. La especie humana tiene en sus células del cuerpo o somáticas 46 moléculas de estas ADN llamados cromosomas o cuerpos con color. Entonces tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el número 46. Todo eso lo tenemos dentro del núcleo. ¿Ya? Hay otro organelo que también tiene material genético, información genético, y son las mitocondrias. Las mitocondrias también tienen material genético. Pero recuerden que este material genético es ADN circular cerrado.
decir, material genético como el de los procariontes. ¿Ya? Así, entonces tenemos 46 cromosomas, 46 moléculas de ADN, 46 cromátidas. Y estas cromátidas, no se olviden, o cromosomas, están unidas a proteínas de histones, organizadas ciertos sectores de la molécula como eucromatina y otros sectores como heterocromatina. Así es como deben de imaginarlo. En la siguiente etapa, en la fase S, el material genético experimenta una replicación o duplicación. Para eso necesitamos unas enzimas denominadas polimerasas, ADN polimerasa, las cuales toman esta doble hebra, que vendría siendo el cromosoma o cromátida o molécula de ADN, toman esta doble hebra, la separan en distintos puntos, como pueden apreciar ahí, y van generando una hebra complementaria, una y otra, complementaria a las originales. Por lo tanto, como deben de imaginar, se van copiando. Ahí vemos el proceso, es bastante rápido. La ADN polimerasa, cómo trabaja. Finalmente esto va a culminar este proceso, la etapa S, cuando generamos dos moléculas de ADN. Aquí tengo una molécula y aquí está la otra molécula de ADN. Dos moléculas de ADN. Estas moléculas de ADN no se van a separar, van a quedar unidas a través de una estructura que les mostré al comienzo, que se llamaba centrómero. Entonces estas dos moléculas que les muestro acá, que son idénticas, son copias idénticas entre sí, tienen la misma información genética, poseen la misma información genética, ¿ya? Entonces es una molécula, esta es otra. Son iguales entre sí. Estas dos moléculas quedan unidas, entonces aquí voy a dibujar una estructura. Quedan unidas por unas proteínas denominadas centrómero, que ya cuando les mostré las primeras diapositivas, el ADN cuando era así, tenía aquí un centrómero, ¿verdad? Entonces, al término de la etapa S, cuando culmina este proceso de replicación del ADN, ahora este cromosoma que ven aquí, se llama cromosoma, un cromosoma, una molécula de ADN, una cromátida. Ahora, al término del proceso, va a quedar así. Así. ¿Se fijan? Ahora, esto le llamamos un cromosoma. Aún se llama un cromosoma. Aún es un cuerpo con color, ya que estas dos moléculas de ADN que se fueron creadas están unidas por el centrómero, por lo tanto no constituyen dos moléculas separadas, sino que sigue siendo una unidad entera. Y se denomina cromosoma. Sin embargo, hay una diferencia entre este cromosoma de acá, el de la izquierda, y el de la derecha. El de la izquierda solamente tiene una molécula de ADN, tiene una cromátida. En cambio, el cromosoma que vemos a la derecha tiene dos moléculas de ADN, dos cromátidas. ¿Ya? Aquí tengo un centrómero y aquí sigo teniendo un centrómero. No se olviden de esas partes que tiene aquí el cromosoma. Cromosoma significa cuerpo con color. Entonces aquí yo tengo un cuerpo con color y aquí sigo teniendo un cuerpo con color. La diferencia está en la cantidad de moléculas de ADN que constituyen este cuerpo con color, o la cantidad de cromátidas que constituye este cuerpo con color. Eso entonces es lo que va a pasar en la etapa S. Se duplica o se replica la información genética y se generan copias. Estas dos cromátidas, que son idénticas entre sí y están unidas por el centrómero, se denominan cromátidas hermanas. ¿Vale? Cromátidas hermanas. Entonces en la etapa S lo que cambia es la cantidad de material genético. Se genera una copia de cada uno de los cromosomas. Recuerden que esto tenemos nosotros 46 cromosomas de una cromátida, 46 cromosomas que también podemos denominarles
cromosomas simples. Cuando hablamos de un cromosoma simple, nos referimos a un cromosoma que está constituido por una cromátida, una molécula de ADN. Y cuando hablamos de cromosoma doble, nos referimos a que el cromosoma está hecho de dos cromátidas, denominadas cromátidas hermanas. Son copias idénticas entre sí. Entonces, en este punto tenemos 46 cromosomas dobles. Al término de la etapa S, partimos con 46 simples, terminamos con 46 dobles. Así. Después viene la etapa G2. Es la última etapa de la interfase donde la célula se prepara para la mitosis. Vamos a tener ya en esta etapa 46 cromosomas dobles, ¿ya? Constituidos por dos cromátidas, como pueden ver ahí. En ciertos sectores vamos a tener eucromatina, es decir, ADN unido a proteínas histonas, pero de una forma laxa. Y en otros sectores vamos a tener heterocromatina, es decir, cromatina, ADN unido a proteínas, pero de una forma un poco más compacta. Y así vamos a tener dentro de nuestro núcleo 46 cromosomas dobles. En la etapa G2, como pueden apreciar acá, en el caso de las células animales, ya que las células animales únicamente tienen centriolos, la célula vegetal no posee, estos elementos que están constituidos por dos centriolos, 1, 2, se denominan centrosomas. Esto es un centrosoma, el cual, recuerden, parte dividiéndose en G1 y culmina aquí, la división. Entonces ahora tenemos dos centrosomas, los cuales van a ir migrando. Esto sucede en la etapa G2, van a ir migrando, se van a ir moviendo. El ADN ya en este punto se ha duplicado, estamos en la etapa, no sé por qué se duplicó en la etapa S. Los centriolos terminan de replicarse en la célula animal, pues la vegetal no posee. Parte de esto en la etapa G1. Y esto es lo que va a suceder en profase, que vendría siendo la siguiente etapa en la mitosis. Esto va a suceder en la profase. ¿Ya? Ese sería el destino que van a tener estos centrosomas, en el caso de la célula animal. La célula se prepara para la división mitótica, que vendría siendo repartir estas dos copias en dos núcleos. Y recuerden que aquí también hay un punto de control, donde la célula verifica que el material genético esté copiado de una manera correcta, sin errores. Y si esto es así, si está todo bien, vamos a avanzar a la siguiente etapa, que vendría siendo la mitosis. Vamos a ver entonces qué sucede en la mitosis, que es un tipo de división nuclear nada más. La mitosis, como les mencioné, consta de 4 etapas y el objetivo de la mitosis es repartir el material genético. Las dos copias que existen por cromosoma, cada copia se va a ir a un polo opuesto y va a constituir y va a formar junto con otros cromosomas un núcleo. Acá les muestro lo que va a suceder en profase, que es la primera etapa de la mitosis. Ahí están las características. La envoltura nuclear se destruye, los cromosomas se condensan, se hacen visibles. Aquí ya empezamos a observarlos como entidades independientes, porque están más compactos. Entonces, lo primero que pasa en profase es que aumenta el grado de compactación. Se empiezan a condensar, se empiezan a hacer visibles. El nucleolo desaparece, que es el lugar donde se sintetizan ribosomas. Los cromosomas aparecen como dos cromátidas hermanas unidas por el centrómero. Ahí veo una cromátida, ahí está la otra, el centrómero está ahí. Estos organelos se destruyen y la envoltura nuclear se rompe. O sea, la envoltura nuclear que yo la tenía por aquí, ahora se empieza a desintegrar. Estos serían los eventos entonces que suceden en profase. No se olviden, aquí entonces el material genético se empieza a compactar. Aquí parte el tema. Después viene metafase, donde los cromosomas, lo característico es que se alinean. Pero primero, es aquí donde tenemos el máximo grado de compactación del material genético. Y es como se ven y cómo nos presentan en internet o en las clases de biología los cromosomas.
así. Pero no se olviden, estos no están siempre así. Ya hemos visto cómo están presentes en G1, en S y en G2. No se pueden apreciar. Están bastante descondensados. En profase empiezan a compactarse y en metafase es donde adquieren su máximo grado de compactación. Y lo característico de metafase, lo que sí podemos evidenciar, aparte del grado de compactación, es que se ordenan y se organizan en una zona, una región del ecuador de la célula denominada placa metafásica. Todos los cromosomas se alinean, y es lo característico de metafase, en el ecuador de la célula. Aquí podemos ver una imagen real. Todos los cromosomas están organizados aquí. ¿Quién se encargó de ordenarlos y de organizarlos? Los microtúbulos. Microtúbulos, que son filamentos del citoesqueleto, son fibras proteicas, las más gruesas de todas, los cuales se crearon a partir de los centrosomas. Aquí tengo un centrosoma, aquí tengo otro centrosoma, los cuales están constituidos por centriolos, y los centriolos están hechos de microtúbulos. Por lo tanto, basta con que estos centriolos estiren o elonguen o polimericen los microtúbulos para constituir lo que se denomina en conjunto, todos estos microtúbulos, se denomina uso mitótico. Y es aquí en metafase donde culmina la creación del uso mitótico. Esto parte en profase, cuando los centrosomas que ven acá empiezan a moverse, progresivamente van elongando, polimerizando los microtúbulos y van a crear en el futuro el uso mitótico. Todo lo que ven en verde y lo que se ve en esta imagen de la izquierda arriba, esa forma como de almendra, constituye el uso mitótico y está construido por microtúbulos. Estos microtúbulos van a ir hacia los cromosomas y se van a enganchar en una zona denominado, que tienen los cromosomas a ambos lados del centrómero, denominado cinetocoro. Cinetocoro. Ya, cineto de movimiento. Entonces ahí microtúbulos van a una parte del cromosoma, a un cinetocoro, y microtúbulos del lado opuesto se van a conectar al cinetocoro de la otra cromátida hermana. Y es así como van a estar ubicados en la placa metafásica. Todos los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula, placa metafásica, se termina de crear el uso mitótico, y los cromosomas están unidos a polos opuestos. Este vendría siendo un polo, acá tenemos otro polo, están unidos a polos opuestos a través de los microtúbulos y están bajo tensión. Es decir, estos microtúbulos lo que están tratando de hacer es jalar a los cromosomas de esa manera, en sentidos opuestos. Entonces no se olviden, tenemos 46 cromosomas dobles en este momento, todos alineados en la placa metafásica, bajo tensión. Aquí hay un punto de control, está el tercer punto de control, donde se verifica justamente esto, que los cromosomas estén alineados y estén conectados a polos opuestos. Ese es el tercer punto de control. Otra imagen les muestro donde se pueden apreciar las fibras del uso mitótico. Fíjense, aquí están los centrosomas, el uso mitótico en general, y los cromosomas todos alineados aquí en la placa metafásica. Ahí ven esta representación de la placa metafásica en 2 dimensiones, los centriolos, los centrosomas, etc. Cromátida hermana. Esta cromátida es hermana con esta. Están unidos por el centrosoma, el centrómero, perdón. Y en los costaditos tenemos los cinetocoros. Son proteínas especiales ahí donde se conectan los microtúbulos. Entonces en metafase nosotros tenemos los cromosomas así. Esto imagínense, lo fueron 46 cromosomas así, dobles. Aquí tenemos el centrosoma, el centrómero, perdón, centrómero. Y en los laditos, cada cromátida, esta es una cromátida y esta es otra cromátida, son hermanas entre sí, recuerden, la misma información genética. Entonces esto vendría siendo un cinetocoro. Y acá tengo otro cinetocoro. Así. Cromátidas hermanas, centrómero, región del cromosoma, cinetocoros, microtúbulos. Ahí ven una imagen en detalle de lo que yo puedo encontrar en el centrómero. Hay unas proteínas ahí especiales que están en esa zona manteniendo la cohesión entre las dos cromátidas. Mientras no se degraden estas proteínas, las cromátidas van a permanecer unidas.
Ahí ven el detalle del cinetocoro en una de las cromátidas. Está el cinetocoro, son unas proteínas especiales que están ahí. Y muchos microtúbulos conectando a esa zona. Entonces imagínense, la otra cromátida hermana también tiene su cinetocoro. También hay microtúbulos conectados a ella. Por supuesto está unido al polo opuesto, al otro centrosoma. Entonces, en metafase es donde tenemos el máximo grado de compactación. Y estos cromosomas se denominan cromosomas metafásicos. Y podemos, en este punto, en este momento, al estar en su máximo grado de compactación, nosotros podemos hacer estudios de los cromosomas. Aquí les muestro los 46 cromosomas dobles en su máximo grado de compactación, en metafase, pero desordenados. Desordenados. Yo los puedo ordenar, como lo ven aquí, y puedo formar parejas. Se pueden formar parejas. ¿Ya alguien se dio cuenta que podíamos formar parejitas? En términos del mismo tamaño, las parejas se organizan de acuerdo a tamaño, la misma posición del centrómero y el mismo patrón de bandas. Como pueden apreciar, por ejemplo, aquí tengo esta bandita, aquí tengo otra vez la misma banda, que una banda, que una banda. O sea, hay bandas claras, oscuras, el mismo patrón de bandas, la misma posición del centrómero, más o menos el mismo, y también tenemos el mismo tamaño en ambos casos. Y podemos formar entonces parejas. ¿Cuántas parejas? Ya que tenemos 46 cromosomas, se pueden formar 23 parejas. Bien. Este ordenamiento de mayor a menor tamaño, considerando eso, la posición del centrómero, el tamaño, fíjense aquí al comienzo la primera pareja son los más grandes, al final terminamos como con los más pequeñitos. Aquí tenemos las 22 parejas y esta que ven acá es la 23ª pareja. ¿Ya? Pero como pueden apreciarse acá, no son iguales entre sí. Todos los demás, este cromosoma que ven acá es igual en tamaño al de acá, este es igual en tamaño al de acá y así sucesivamente. Sin embargo, estos dos últimos que ven acá, en este caso particular que les estoy mostrando, no tienen el mismo tamaño. Uno se denomina cromosoma X y el otro cromosoma Y. Fijan que no tienen números, tienen letras. Cuando tenemos este ordenamiento, como lo ven ahí, esta imagen, esto le denominamos cariotipo o cariograma. Un cariotipo o cariograma es el ordenamiento, es una representación gráfica, una imagen de los cromosomas ordenados de mayor a menor tamaño, en parejas. Porque se pueden formar parejas, porque son de la misma forma, la misma posición del centrómero este con este, entonces formo parejas. Sin embargo, en este caso particular, estos dos no son pareja, o sea, no son iguales, sino que uno tiene este nombre YX y este tiene el nombre Y. Estos dos cromosomas que ven al final se denominan cromosomas sexuales. Cromosomas sexuales. Y determinan el sexo, por eso se llaman cromosomas sexuales. En cambio, todos los demás, las 22 parejas que están acá hacia la izquierda, se denominan cromosomas autosómicos o somáticos. En un cariotipo o cariograma, yo lo que puedo ver es el número de cromosomas, el tamaño, la forma, la estructura, ¿verdad? La estructura. También puedo ver estos dos cromosomas sexuales que ven al final, que determinan el sexo, por lo tanto yo con un cariograma puedo conocer el sexo del individuo. De tal manera que cuando tenemos un cromosoma X y un Y, el sexo es masculino o macho, varón. En cambio, si yo tuviera dos cromosomas X, me va a dar una mujer, una hembra. ¿Ya? Esto va a determinar entonces el sexo del individuo. Todos los demás se denominan autosomas o somáticos. Muy bien.
¿Qué más podemos determinar aquí en un cariograma o cariotipo? Ya, yo puedo saber el número de cromosomas, la forma y nada más. Ya, vamos a ver otra información más respecto al cariotipo o cariograma que ven acá. Resulta que ¿verdad? El cromosoma número 1, bueno, esto se llama par 1. Par 1, el par 2, el par 3, el par 4, etc. Y resulta que estos dos son iguales en tamaño y forma, ¿verdad? Yo les mencioné recién. Se denominan estos dos cromosomas entre sí cromosomas homólogos. Son homólogos, es decir, más o menos son iguales. Se llaman homólogos. Este es homólogo con este es homólogo con este es homólogo con este, con este, con este, con este. Entonces, lo que hace el cariograma cariotipo es ordenar los cromosomas de mayor a menor tamaño, posición del centrómero y forma, en parejas de homólogos, menos estos. Estos no son 100% homólogos, o sea, no son 100% iguales. ¿Vale? Así. ¿Qué más podemos saber de este cariotipo cariograma? ¿Cuál es el origen de estos cromosomas? ¿Por qué tenemos dos en el par 1? ¿Por qué tenemos dos? Este igual a este. ¿Por qué tenemos como si fueran una copia, un respaldo de la información? Resulta que este me lo dio mi papá y este me lo dio mi mamá. Y así con cada una de las parejas. Este quizás me lo dio mi papá y quizás este me lo dio mi mamá. Y así sucesivamente. En el cuanto a los cromosomas sexuales, el Y sí o sí me lo dio mi papá. Y el X, por lo tanto, si este me lo dio mi papá, mi mamá tiene que haberme dado el otro. ¿Ya? Así. En el caso de que si fuera una mujer, o sea, que fueran 2X, uno te lo va a dar la mamá y el otro te lo va a dar el papá. Pero siempre uno y uno. Entonces, los homólogos son iguales, o sea, por eso se llaman homólogos, son iguales entre sí, al menos los 22, y cuando uno es XX, estos dos también son homólogos entre sí. Uno me va a venir del papá y el otro de la mamá, ¿ya? Por lo tanto, mi papá me dio un cromosoma número 1, un cromosoma número 2, uno 3, un número 4, un número 5, un número 6, uno 7, un número 8, uno 9, un 10, un 11, un 12, etc. Hasta un número 23, que sería el Y. Y mi mamá también me dio un cromosoma número 1, un número 2, un número 3, un número 4, un número 5, etc. Entonces, nosotros tenemos en nuestras células del cuerpo dos sets de cromosomas, denominados juegos de cromosomas. Nuestras células de la piel, todas tus células, básicamente todas, menos las células que son gametos, van a tener dos sets de cromosomas o dos juegos de cromosomas. Más adelante voy a explicar en qué consiste este término de juegos de cromosoma y cómo se designa. De momento, con eso ya estaríamos más o menos bien. Estos dos cromosomas, los cromosomas que denominé homólogos, poseen los mismos genes. Vamos a borrar aquí, entonces, estos dos son homólogos entre sí. Poseen los mismos genes. ¿Ya? Es decir, si yo aquí en este sector, imagínense, recuerden que aquí hay una cromátida y la otra cromátida está al ladito aquí. Entonces, si yo tengo un gen acá, que va a ser el mismo de al lado, que son copias de estas dos cositas, estas dos cromátidas, yo aquí puedo tener el gen del color de ojos. Color de ojos. ¿Ya? Por lo tanto, mi papá me heredó un cromosoma que posee el gen del color de ojos. Y mi mamá también, en ese mismo lugar o ubicación espacial, voy a tener también el mismo gen del color de ojos, que determina el color de ojos. ¿Ya? Así. Entonces, en este mismo sector, en este mismo locus se denomina a la ubicación espacial de un gen. En ese locus, frente al otro, tengo el gen del color de ojos. ¿Ya? Así. El tema es el siguiente. Mi papá, por ejemplo, si mi papá fuera de ojos azules, la versión del gen que me entregó él
es de ojos azules. Y si mi mamá tuviera los ojos verdes, la versión de este gen del color de ojos que me entregó mi mamá es de ojo verde. ¿Ya? A las versiones de los genes les denominamos alelos. Las versiones de los genes se denominan alelos. Entonces, mi papá, por ejemplo, me entregó el alelo azul, de ojos azules, mi mamá me entregó la versión de este gen que es alelo verde, por decir algo. ¿Ya? Pero los cromosomas homólogos tienen los mismos genes. Ahora, las versiones de estos genes pueden diferir. Y ahí en el caso del cromosoma X y el Y, estos no son homólogos 100% entre sí. En cambio, si fuese una mujer con 2X, como les mencioné, sí serían homólogos entre sí estos cromosomas y tendrían los mismos genes. Este cariograma o cariotipo que ven acá es de un ser humano, de un varón. No se ve ninguna anomalía, numérica al menos. Todos los cromosomas están representados 2 veces. No hay una anomalía estructural ni nada. Y es característico de cada especie. Como pueden ver en esta imagen, este sería un cariotipo cariograma de una vaca, cariotipo cariograma de un gato. Por lo tanto, pueden saber con el ordenamiento de los cromosomas en metafase cuál es la especie, qué especie estamos hablando. Profundizando un poquito más de respecto a estos cromosomas homólogos que les mencioné antes, no se olviden que este par 1, el par 2, el par 3 son cromosomas homólogos entre sí. Recuerden que si tengo dos cromosomas X me va a dar una hembra, y si tengo dos cromosomas diferentes, el X y el Y, eso es un macho. Entonces vamos a tomar, por ejemplo, el primer par que está acá arriba y los voy a poner acá al ladito. Entonces aquí tengo, esto sería el par 1, par número 1. No se olviden que estos dos son homólogos entre sí, poseen los mismos genes. Entonces, aquí tengo el gen A, el gen B y el gen D. Así. Este cromosoma del par 1 me lo heredó, por ejemplo, mi mamá. Y este me lo heredó mi papá. Así. En ambos casos tengo los mismos genes, los mismos locus, en las mismas ubicaciones espaciales. ¿Ya? Pero fíjense, en el caso del gen A, tengo el gen A mayúscula representado aquí y también acá tengo la misma versión del gen. O sea, tengo los alelos A mayúscula. Pero fíjense en el caso del gen B. El gen B tengo en un cromosoma, el que me heredó mi mamá, tengo el alelo B mayúscula. Y en cambio en el otro cromosoma, el homólogo, tengo la versión alelo B minúscula. Así, uno me lo pasó mi papá y el otro mi mamá. Entonces los cromosomas homólogos tienen, o era al revés, los cromosomas homólogos tienen los mismos genes, pero pueden tener versiones del gen distinto. O los mismos, como en el caso del gen A, los dos alelos son el mismo y acá los dos alelos son distintos. Acá también tengo los dos alelos iguales. ¿Qué otras cosas más tenemos que saber de aquí? El centrómero vendría siendo esta región que está en el centro. Por los extremos voy a tener los cinetocoros, cinetocoro. Estas son cromátidas hermanas entre sí. Voy a borrar la información para que quede más claro. Esta es una cromátida, esta es otra cromátida. Entonces, este vendría siendo un cromosoma doble. Este sería un cromosoma doble también. Entonces, nosotros tenemos 46 cromosomas dobles en este momento, en su máximo grado de compactación. Un cariotipo o cariograma. Me faltó mencionar que los sectores extremos de los cromosomas se denominan telómeros. Telómeros. ¿Ya? Cinetocoros, centrómero aquí al medio. El alelo B mayúscula, el alelo B minúscula. Versiones del gen. Locus, ubicación espacial de un gen. Acá les muestro un cariotipo normal, donde están organizados los cromosomas, de mayor o menor tamaño. Vemos que tengo dos cromosomas X, por lo tanto, este es un cariotipo cariograma de una mujer, de una hembra. Todos los cromosomas están normales. Fíjense, cuando una célula tiene cáncer, cancerígena, es tumor, vemos cómo los cromosomas son destruidos. La información genética el cáncer tiene una base genética también.
Acá les muestro trisomía del cromosoma 21. Una trisomía es cuando tengo 3 veces representado un mismo cromosoma en vez de 2. Esto es síndrome de Down. Yo puedo reconocer entonces número, tamaño, forma, estructura de los cromosomas. No puedo ver mutaciones génicas. No puedo ver anomalías a nivel de genes. ¿Ya? Por ejemplo, el albinismo es una mutación génica, o sea, es una mutación que afecta a las bases nitrogenadas, la secuencia. Y aquí yo no, imposible que pueda llegar tan al fondo con eso. No solamente puedo ver forma, tamaño, ¿ya? Enfermedades que están asociadas con el número de cromosomas, eso sí, como la trisomía. ¿Ya? Entonces no se olviden, los cromosomas homólogos son cromosomas que uno me pasó mi papá y el otro me pasó mi mamá. ¿Tienen los mismos genes? Sí. La misma forma, el mismo tamaño, la misma posición del centrómero, todo igual, pero pueden tener alelos o versiones del gen diferentes. Y terminaríamos entonces con metafase y lo que podemos sacar aquí son los cariogramas. La siguiente etapa es anafase. Ya recuerden que los cromosomas estaban originalmente aquí, en la placa metafásica. Y la anafase es el proceso de separación de las cromátidas hermanas. Por lo tanto, aquí los cromosomas que en metafase eran 46 cromosomas simples, ya ven, 46 cromosomas, perdón, dobles, 46 cromosomas dobles. Aquí se van a partir a la mitad, es decir, en la anafase se separan cromátidas hermanas. Entonces, las proteínas que sostenían los centrómeros, denominadas cohesinas, de las cromátidas hermanas se degradan, por lo tanto, ya los microtúbulos pueden jalar de los cromosomas y partirlos a la mitad. Entonces, en metafase teníamos 46 cromosomas dobles, ¿ya? 46 cromosomas constituidos por 2 cromátidas cada uno, o 2 moléculas de ADN. Entonces, en este punto, cuando se parten a la mitad, ahora vamos a tener 46 cromosomas simples migrando hacia la derecha y 46 cromosomas simples migrando hacia la izquierda. Anafase se reconoce porque el material genético va migrando, se va desplazando. Así es como se reconoce anafase. Los cromosomas simples ahora, son 46 simples para cada polo moviéndose, son arrastrados hacia polos opuestos, gracias a las fibras del uso mitótico. Eso va a suceder en anafase. Y es lo característico. Entonces cuenten cuántos cromosomas ahora tenemos. Antes eran 46 dobles. En anafase tenemos 46 más 46 simples, es decir, 92 cromosomas simples tenemos aquí. 92 cromosomas simples, 92 cromátidas, o también 92 moléculas de ADN. Así, aquí es donde aumentamos la cantidad de cromosomas. Antes seguíamos teniendo 46 todo el tiempo, pero pasamos de dobles a simples. Después la siguiente etapa es la telofase. Telofase, la última etapa de la mitosis, donde va a ser como la profase al revés. En la profase el material genético se empezaba a compactar, ¿verdad? Aquí se empiezan a descompactar, a descondensar. Se agrupan aquí en un sector, en otro sector, se agrupan y después empiezan a descondensar. La envoltura nuclear se vuelve a reconstruir. Vendría siendo profase como al revés, pero no se olviden, aquí vamos a tener 46 cromosomas simples, 46 cromosomas simples. En toda la célula que aún no se separa a la mitad, tenemos 92 cromosomas simples. Cada cromosoma tiene un centrómero. Se forma nuevamente el Golgi, el retículo endoplásmico rugoso, y el uso mitótico se desensambla. Eso es lo que va a suceder en telofase. De momento tenemos una célula con dos núcleos en formación, con 92 cromosomas en total, simples. Lo que faltaría vendría ahora la citoquinesis, que vendría siendo la última etapa. La citoquinesis o citodiálisis, la última etapa de la fase M, donde aquí es donde vamos a dividir el citoplasma en dos. Y finalmente vamos a tener 2 células, cada célula con un núcleo de 46 cromosomas simples.
así. Entonces la citoquinesis es la repartición del material genético y sucede de manera diferente en células animales y vegetales. Así es como sucede en la célula animal. La célula estrangula. Primero vamos a construir un anillo hecho de filamentos proteicos, microfilamentos, es decir, filamentos de actina, los cuales los vamos a ir cerrando como un cinturón, cada vez achicando, 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 hasta que esto se estrangula y se separa en dos, como se muestra acá en el GIF. Se estrangula. Bastante simple como lo hace la célula animal. Esto es en células animales. La célula vegetal hace un proceso diferente. La célula vegetal hace lo siguiente. La célula vegetal, como tiene una pared por fuera, no puede hacer un anillo contráctil. Entonces lo que va a crear es una pared aquí. Una placa y una pared. Esta placa, esta pared que va a crear entre medio, se tiene que construir con celulosa y lignina y otros elementos, pero principalmente celulosa. Entonces, para poder hacer llegar la celulosa en este punto del medio, voy a utilizar vesículas. Vesículas que va a crear el Golgi. Recuerden este organelo que se encarga de exportar proteínas hacia el exterior utilizando vesículas. En este caso va a producir vesículas cargadas de celulosa, las cuales se van a ir moviendo a través del uso mitótico, de los remanentes del uso mitótico, de los filamentos remanentes del uso mitótico, se van a empezar a mover estas vesículas y se van a unir todas en el centro. Ahí ven cómo se va formando esta primera estructura denominada placa celular, finalmente se denomina pared celular. El fragmoplasto es una estructura transitoria que se genera en este momento. Está constituido por las vesículas generadas por el Golgi y los microtúbulos remanentes del uso mitótico. Entonces el Golgi se dice que es el que crea el fragmoplasto en la célula vegetal. Si yo destruyo el fragmoplasto o destruyo el Golgi, no se genera fragmoplasto, por lo tanto no se genera futura pared. Futura pared me refiero a la futura, la que está aquí entre medio. Por lo tanto la citocinesis no se va a cumplir si yo destruyo el Golgi. Y tendría yo una célula con dos núcleos si destruyo el Golgi. Ahí estaría entonces el proceso. Recuerden que se utilizan aquí los remanentes del uso mitótico. Y finalmente, ¿cuáles son las funciones de la mitosis? Participa en el desarrollo embrionario. Cuando nosotros fuimos concebidos, éramos una célula y esta célula se empezó a dividir nuclearmente por mitosis y fue creando más células, clones entre sí, una con otra. Y progresivamente estas células se van especializando, se van moviendo y van permitiendo el desarrollo. O sea, lo que crea la mitosis, lo que hace la mitosis es generar más células, todas idénticas entre sí. Generar clones, las cuales se van a ir especializándose. Entonces, participa la mitosis en el desarrollo, claro, generando células, más células que van a especializarse. ¿Participa en el crecimiento? Sí. Crecer es ganar tamaño. Participa, sí. Sirve para renovar tejidos, sirve para cicatrizar. Y también la mitosis es considerada una reproducción, un tipo de reproducción asexual. Reproducción asexual significa que se crean más individuos con la participación de una fuente del material genético, de una fuente de material genético. ¿Ya? Siempre que reconozcamos que desde un individuo se generaron más individuos, ese tipo de reproducción va a denominarse reproducción asexual, en contraposición a la sexual. El material genético, entonces, como resumen, cómo va evolucionando, va cambiando. Nosotros tenemos en G1 46 moléculas de ADN, 46 cromosomas simples, constituidos por un centrómero cada uno de ellos. 46 simples. En la etapa S es el proceso de duplicación, donde vamos pasando de 46 simples a 46 dobles. Finalmente ya en G2 tenemos el material así, con 46 cromosomas dobles. Y lo que va a suceder en mitosis, en profase, metafase, anafase, telofase, es repartir nada más este material genético. Los vamos a partir aquí a la mitad. Entonces en profase empezamos a compactar el material genético, tenemos 46 dobles. En metafase es donde tenemos el máximo grado de compactación, seguimos teniendo 46 dobles. Y en anafase es donde se parten a la mitad. 46 simples moviéndose hacia un lado, 46 simples moviéndose hacia el otro.
Y finalmente en telofases se empiezan a descondensar. ¿Ya? Vamos a tener entonces 46 cromosomas simples formando un núcleo y otros 46 cromosomas simples formando otro núcleo. Y la citoquinesis va a partir finalmente estos dos núcleos los va a dejar en dos células distintas. Y nuevamente esta célula de 46 cromosomas simples podría entrar otra vez a G1 y eventualmente seguir el proceso. O bien entrar a G1 y irse a G0 después, especializarse. Y eso sería de momento el ciclo proliferativo celular.